Ahora que ya sabes cómo puedes ahorrar, cómo puedes empezar a ahorrar desde cero y poder llegar a cumplir esos objetivos de ahorro que hemos visto como deseables en tus finanzas personales, la siguiente pregunta sería, ok, pero ¿cuánto dinero vale la pena tener líquido? Es decir, ¿cuánto dinero vale la pena tener a la mano? Porque te dije en la clase pasada que ni todo, digamos, no líquido, ni todo absolutamente líquido. Recuerda que cuando hablamos de liquidez, hablamos de efectivo. Esa es la palabra con la que podemos comparar liquidez. Entonces, sabiendo que existe algo como la inflación, lo veíamos en la primera unidad, y sabiendo que la inflación es el principal enemigo de nuestro dinero porque amenaza la capacidad adquisitiva del mismo, es decir, si dejamos el dinero debajo del colchón y pasa el tiempo, el hecho de que los precios en la economía siguen subiendo hará que cuando saquemos ese dinero y lo vayamos a utilizar, no podamos comprar la misma cantidad de cosas que podíamos comprar cuando pusimos el dinero debajo del colchón. Por eso es que ahorrar o tener dinero en efectivo sin ponerlo en algún producto financiero o en algún esquema que nos permita protegerlo de la inflación es supremamente ineficiente. Hablemos entonces de cómo proteger nuestro dinero de la pérdida de valor. Empecemos entonces por decir que la liquidez es importante, pero excesos de liquidez debemos administrar de la forma más eficiente posible esos excesos de dinero en efectivo. Cuando empezamos a ahorrar podemos hacerlo tranquilamente a través de una alcancía, por ejemplo, podemos hacerlo tranquilamente en nuestras cuentas de ahorro, podemos hacerlo tranquilamente en los bolsillos de las cuentas de ahorro, pero hay un momento en el cual vale la pena llevar ese ahorro a otro tipo de productos financieros que veremos igual más adelante. Por ahora, me gustaría proponerte que crees una regla de cuánta liquidez es suficiente para ti. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender básicamente de tus hábitos de pago y va a depender de tu nivel de gasto, que ya en este momento conoces. ¿Por qué? Porque has hecho una lista de todos tus gastos mensuales y no mensuales que tienes a lo largo de un año, así que ya sabes cuánto dinero necesitas para poder satisfacer todas las compras, todos los pagos que debes hacer en el mes a mes, pero también los que debes hacer una vez al semestre o una vez al año. Y luego, cuando tienes eso claro, lo que puedes hacer es expresar esa regla de liquidez de una manera como la siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo en efectivo el equivalente, por ejemplo, a solo una semana de gasto? Es decir, lo que necesito para garantizar mis pagos en la próxima semana. Importante aclaración, cuando hablo de efectivo, puedo referirme literal a billetes y monedas que tengo guardados en la alcancía, por ejemplo, o en la billetera, pero también al dinero que tenemos en la cuenta de ahorros, en el sentido en que muchos de los pagos que hacemos hoy los hacemos de manera digital, así que es el mismo equivalente a tener el dinero en efectivo. De hecho, dato curioso, el total de monedas y billetes que circulan en la economía colombiana son menos del 10% de todo el dinero que está circulando en nuestra economía. Es decir, solo 1 de cada 10 pesos que está en nuestra economía está en forma de billetes y monedas. El resto es dinero electrónico, es dinero que vive en nuestra cuenta pero nunca se materializa porque nos pagan a través de una cuenta, nosotros nunca vemos ese dinero, de ese dinero pagamos un servicio público utilizando PSE o algo por el estilo y ese dinero se va moviendo sin que tenga que convertirse necesariamente en monedas y billetes. Entonces podrías hacer una regla como la siguiente. En efectivo podrías tener una semana de gastos, en un bolsillo o también eventualmente guardado específicamente tu cuenta de ahorros, podrías tener hasta 2-3 semanas de gasto, dependiendo también incluso de cómo se mueva tu ingreso. Y el resto de tu fondo de emergencias, por ejemplo, podrías llevarlo a fondos de inversión que sean suficientemente a la vista. Cuando digo a la vista, los financieros nos referimos, utilizando ese término, a que lo puedas sacar cuando lo necesites. Es decir, el día que se interrumpa tu ingreso, el día que tengas una urgencia, lo que haces es ir a tu sucursal virtual o hacer una llamada a la entidad que administra este fondo de inversión y decirle que por favor te mande ese dinero a tu cuenta de ahorros.
¿Por qué hacer esto? Primero, porque el dinero que tenemos en efectivo, en billetes y monedas, es un dinero que no está protegido de la inflación. Por lo tanto, lo ideal será tener muy poco dinero para que el efecto de la inflación no sea, digamos, suficientemente grave. Luego, un pedazo del dinero lo podemos tener en nuestra cuenta de ahorros, que si bien nos paga un interés, la tasa de interés que nos pagan las entidades financieras por las cuentas de ahorro generalmente no alcanza a ser del mismo tamaño de la inflación, lo que significa que si bien está más protegido que tenerlo en la alcancía, igual está perdiendo en términos reales a lo largo de un año un poco de valor. Por eso no deberíamos tener mucho más dinero del que necesitaríamos frente a una urgencia utilizar directamente desde la cuenta de ahorros o en efectivo. El resto podemos llevarlo a fondos de inversión como los que veremos en la última unidad de este curso, que nos permitan disponer de ese dinero rápidamente. La ventaja es que hoy en Colombia podemos encontrar fondos de inversión en donde podemos estar invirtiendo de manera conservadora, porque este es nuestro fondo de emergencias. No queremos rifar el dinero de nuestro fondo de emergencias y que cuando lo utilicemos nos demos cuenta que hemos perdido una cantidad importante de ese dinero, por ejemplo. Y lo que queremos entonces es que en ese fondo ese dinero quede protegido de la inflación. Es decir, encontrar un producto que me permita ganar por lo menos al mismo nivel que el dinero va perdiendo valor. ¿Para qué? Para que cuando lo vuelva a necesitar, en 6 meses, en un año, por ejemplo, yo pueda hacer lo mismo o comprar lo mismo que podía hacer o comprar cuando ingresé ese dinero a este fondo. Igualmente, al final, cuando hagas el análisis completo de tus activos, es decir, las cosas de valor que tienes, no solo el dinero que tienes ahorrado como fondo de emergencia, sino tus inversiones, etcétera, va a ser muy importante que tengas un balance adecuado entre los activos que son líquidos y los activos que no lo son. Si bien invertir en activos que no son líquidos, como bienes inmuebles, por ejemplo, puede ser una buena alternativa en tus finanzas personales, concentrar todos tus activos en la parte no líquida, es decir, activos que no pueden convertirse fácilmente en efectivo, podría en algún punto ponerte en aprietos, porque puedes tener 2 apartamentos y no tener con qué pagar el mercado. Y en ese momento, entonces probablemente tengas que ir a deuda no planeada, que además tiene intereses, y esos intereses van a hacer que estés destinando plata a un producto de deuda que no puedes destinar a tus objetivos de vida o a tus objetivos financieros. Preocúpate siempre por tener un pedazo de tus activos líquidos, es decir, fácilmente convertibles en efectivo, y otro pedazo perfectamente pueden ir activos de más largo plazo o activos no tan líquidos. ¿Cuánto? Dependerá obviamente de tu nivel de ingreso, dependerá obviamente de tu nivel de gasto, dependerá obviamente del nivel de activos no líquidos que hayas conservado, pero puedes al final crear tú mismo una regla sabiendo cuál es tu nivel de gasto mensual y anual, que sea como el 25% o el 40% del total de mis activos serán líquidos y el resto, por ejemplo, serán activos no líquidos. Cuando tengas entonces esos excesos de liquidez, lo que puedes hacer es empezar a crear reglas para administrarlos. Como te dije, un ejemplo con el que podrías empezar ahora, y ese es el reto que quiero proponerte en esta unidad, es crea tu regla de cuánta liquidez vale la pena tener en este momento en tus finanzas personales. Puedes expresarlo en términos de semanas de gasto o puedes expresarlo en porcentajes. Podrías decir, de estos ahorros líquidos que son mi fondo de emergencias, el 5% lo voy a tener en efectivo, o el 2 o el 3%, el 15% lo voy a tener en la cuenta de ahorros y el resto lo voy a tener en fondos de inversión a la vista, es decir, que pueda utilizarlo cuando lo necesito. La idea es tener claro, que tengas muy claro, que hay distintos niveles de urgencia y hay distintos niveles de necesidad para los cuales vale la pena ir ubicando el dinero de forma que una parte importante de él no pierda o no esté sujeto a la pérdida de valor natural a la que está expuesto por la inflación.